Muy buenos días para todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy estoy grabando esto el 14 de marzo del 2025. Vamos a estar charlando sobre, esto es una serie que vamos a hacer. Vamos a hacer una serie sobre Ichinen Sansa en los 3000 aspectos en un momento del pensamiento o 3000 mundos en un momento de pensamiento. Michelle de Cuba me pidió que ¿cómo es que se dice? Que enseñara sobre esta enseñanza de los 3000 factores o 3000 aspectos. Eh, Alguna gente lo llama 3000 aspectos, alguna gente lo llama 3000 factores, alguna gente lo llama 3000 reinos en un momento de pensamiento. Realmente, si digas factores, aspectos o reinos, realmente no importa, lo importante es entender la enseñanza. Y la manera en que Michelle es un compañero de Sanga genial. Él está en Cuba. Desde acá le quiero mandar mi más profundo agradecimiento por toda la gente que le apoya en la Sanga y el trabajo fenomenal que hace apoyándolos a todos es realmente fantástico. So, la manera en que me preguntó sobre esto es muy interesante porque en budismo Nichiren y en budismo Tentai siempre hablamos de los 10 mundos o los 10 reinos. Este, pero la mayoría de los budistas están más familiarizados con los 6 reinos. La manera en que Michelle me planteó la pregunta era cómo llegamos de 6 reinos, ¿verdad? En el budismo Theravada generalmente hablamos de 6 reinos, a 10 mundos en el budismo Nichiren o en el budismo Tiantai. Ahora, muchas veces puede ser que te topes en literatura o hablando con un maestro del Dharma o un monje o un sacerdote de otra escuela que hable de los 10 reinos. Esto no es una enseñanza exclusiva del budismo Nichiren o del budismo Tiantai. Tiantai tuvo una influencia muy grande ¿cómo es que se dice? En el budismo en Asia en general, en el este de Asia, ¿verdad? China, Corea, Vietnam, Japón. Este, so, Puede ser que topes con esta enseñanza de los 10 mundos fuera del contexto del budismo Nichiren o del budismo Tiantai. Esto no es algo exclusivo. Las escuelas budistas, contrario a lo que mucha gente piensa, no existen en mundos apartes, en burbujas completamente separadas, sino que las diferentes maneras de pensamiento y de entendimiento se van a, ¿cómo es que se dice? Cross-pollination, polinización cruzada, las ideas cruzan diferentes escuelas. Esto es una idea que es importante mantener en mente. So, Más que explicar los detalles de cuáles son las características de cada uno de los 10 estados, que es lo que generalmente ves en una explicación de los 10 estados, voy a explicar más que nada cómo llegamos a esta idea de los 10 estados, ¿verdad? También Michelle me estaba preguntando, bueno, los 6 estados, ¿verdad? Que son los primeros 6 de los 10 estados, son reinos de existencia o reinos de renacimiento. Por eso también en la imagen que están viendo, la imagen que usé de background para esta presentación o la imagen que usé de fondo para esta presentación tiene la rueda del devenir. La rueda de devenir es una maravillosa ilustración para presentar, ¿cómo es que se dice? Muchas enseñanzas budistas. Por ejemplo, en la rueda de venir, quizás no se vea muy claramente en esta imagen, pero la rueda del devenir en el centro tiene, ¿cómo es que se dice? Los 3 venenos, ¿verdad? Están los 3 venenos representados por 3 animales, que son el gallo, el cerdo y la serpiente. Después tienes los 6 reinos de existencia o de renacimiento, aparecen. Después tienes 12 partes que representan la cadena de 12 eslabones de causalidad. Y quien está sosteniendo esta rueda del devenir es el rey Yama. So, es- Esta rueda del devenir es una manera de representar los 6 reinos del Renacimiento. Michelle me estaba preguntando cómo llegamos de 6 reinos del Renacimiento a 10 estados mentales.
vamos a indagar sobre esto y espero no, ¿cómo es que se dice? A medida que voy avanzando en la presentación, espero no saltearme nada. A veces, ¿cómo es que se dice? Me, puede ser que me adelante explicando algo. Eh, eso sí me da un momento por aquí. So, para darles una idea, los 10 estados, ¿verdad? Van desde el infierno a los espíritus hambrientos, el estado de animalidad, asuras. Asuras muchas veces se traduce como estado de ira, ¿verdad? A veces se traduce en español como estado de ira. So, asuras son como estos semidioses que están en una guerra permanente con los devas. Entonces tenemos también el estado de ser humano y los estados celestiales. So, básicamente estos primeros seis estados originalmente se identificaban con que debido a las causas que tú hacías en vidas anteriores, podrías renacer en el infierno, en el reino de los espíritus hambrientos, en el estado, podías renacer como un animal, podías renacer como un semidios. A veces a los asuras se los traduce como titanes. Y es muy similar a la idea que hay. Siempre me he preguntado si hay alguna. Yo sé que hay influencia griega en India. So, no sé si la mitología griega habrá afectado esto. So, los titanes eran los dioses primigenios antes de que aparecieran Zeus, ¿verdad? Y el resto de los dioses y dieran como un golpe de estado y los derrotaran. So, en la mitología budista y de la India, los Ashuras, ¿verdad? Los titanes o semidioses, están en una guerra permanente con los Devas, que son los dioses dirigidos por Sakra Devanam Indra, que están en el cielo. So, dependiendo de tu karma, podías renacer en el infierno, en el mundo de los espíritus hambrientos, en el mundo de los animales, podías renacer como un animal, como un perro, un gato, una vaca, o si eras afortunado, los nacimientos más afortunados se consideraba renacer como un titán, una shura, o como un ser humano, o renacer en uno de los cielos. Pero en budismo, renacer en uno de los cielos no es el objetivo, porque en budismo todo es impermanente. So, renacer en uno de los cielos implica eventualmente, ¿verdad? El karma de las deidades se agota. So, eventualmente, el karma positivo de ellos se agota, su existencia se agota y vuelven a renacer o como un ser humano o en uno de los infiernos, son espíritus hambrientos o como una sura. So, el objetivo para los budistas no es simplemente el renacimiento en los reinos celestiales. Y en la enseñanza de los 10 mundos, a estos 6 mundos se les agrega lo que se llama los cuatro reinos elevados o los cuatro reinos iluminados o los cuatro mundos iluminados, que son lo que se llama el estado de los que escuchan la voz, en sánscrito es Arhat. El octavo es los despiertos a la causa, ¿verdad? Después tenemos los bodhisattvas y finalmente los budas, ¿verdad? So, me voy a enfocar en el principio, en esta idea de los 6 mundos del Theravada, ¿verdad? Son budismo Theravada, solamente hay 6 mundos: infierno, espíritus hambrientos, espíritu renacimiento como animales, los asuras, seres humanos y seres celestiales. So, la visión tradicional de los 6 mundos, en las enseñanzas budistas tempranas, los 6 reinos, que son los que mencioné anteriormente, se entendían como destinos literales para el renacimiento basados en el karma de uno. Estos reinos eran vistos como parte del proceso cíclico del samsara, donde los seres renacen de acuerdo con sus acciones, karmas y
aflicciones mentales, porque recordemos que el karma es creado con lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, ¿verdad? Ahora, con el tiempo hubo un cambio y este cambio fue hacia una interpretación psicológica de los de estos seis estados, ¿verdad? So, con el tiempo, los practicantes y eruditos budistas comenzaron a interpretar los seis reinos como representaciones simbólicas de estados mentales y condiciones emocionales. En este cambio influyeron varios factores, como, por ejemplo, énfasis en la mente en el budismo mahayana. Esto del énfasis en la mente en el budismo mahayana se refiere a que en el budismo mahayana hay una gran eh, énfasis en que cómo nosotros observamos el mundo tiene una gran influencia en cómo lo experimentamos. Si nuestra mente, ¿verdad? Es una mente de infierno, no importa lo que estemos experimentando, lo vamos a experimentar como infierno. Si nuestra mente es una mente de avaricia, de hambre, de espíritu hambriento, nuestra experiencia va a ser una experiencia de hambre constante, ¿verdad? Un ejemplo que hoy en día se usa mucho para representar o enseñar el estado de hambre es compararlos con adictos, ¿verdad? El adicto no puede pensar en otra cosa que no sea su adicción, es esta necesidad constante e impermanente de obtener la droga para sentirse de la manera en que se quiere sentir y es capaz de hacer cualquier cosa para obtener eso, ¿verdad? Pero eso no es causado, el adicto está pasando en general por la misma experiencia que tú y yo estamos pasando. Es su estado mental el que lo hace, ¿cómo es que se dice? Experimentar la misma experiencia como una experiencia infernal, ¿verdad? Porque en sí el estado de hambre, el estado de espíritu hambriento, es una forma de infierno también. Quizás no tan infierno como el mismísimo infierno, ¿verdad? En budismo los infiernos en sánscrito se llaman naraka, ¿verdad? Y tenemos muchísimos niveles de infierno. El espíritu hambriento sería como un estado de infierno un poco más arriba, no tan terrible, pero terrible, pero no es uno de los estados en los cuales nosotros querramos estar. Los tres primeros estados, ¿verdad? Que son infierno, espíritus hambrientos y animalidad, en budismo se llaman los tres bajos renacimientos. Es algo que son renacimientos que los budistas siempre buscamos evitar. Siempre es preferible uno de los tres buenos renacimientos, que es renacer como seres humanos, o asuras, o devas. Son los buenos, se consideran buenos renacimientos. El papel de la meditación y la introspección también tuvo un papel fundamental en el cambio que hubo hacia la interpretación psicológica, porque a través de la meditación podemos ver, introspección, ¿verdad? Es ver cómo funciona nuestra mente. O sea, Dalai Lama siempre dice que el budismo es una ciencia de la mente. Ahora, eh, tenemos que tener ojo con algo. Hoy en día hay mucha gente que habla sobre el mentalismo o que todo es mente. Eh, Eso es ¿cómo es que se dice? Un punto de vista extremo considerado en budismo, ¿verdad? Eh, so, la mente en budismo es sumamente importante y es fundamental, pero tu mente no es lo único que está eh, participando en la interpretación de la realidad. O sea, tu mente es un aspecto de la realidad, pero no es toda la foto, solamente una parte de la foto, es una parte de varias cosas que están jugando en la realidad última al mismo tiempo. Tengan cuidado con esto. Las prácticas meditativas
son muy importantes, fueron muy importantes en que los budistas empezaran a ver estos estados como aspectos psicológicos. Es más, muchas de las partes, cuando empezamos a ver el aspecto de los reinos celestiales, ¿verdad? Los renacimientos en los reinos celestiales o en los reinos de los dioses, ¿verdad? Durante las prácticas meditativas, especialmente si entramos en lo que llamamos jhanas, que son concentraciones mentales que un meditador con bastante experiencia en los cuales él puede entrar, se identifican con diferentes aspectos de los reinos celestiales. O sea, en tu mente, durante la meditación, tú puedes entrar y experimentar el- los reinos celestiales en absorciones meditativas. So, igual que hay ciertas prácticas budistas que nos llevan a experimentar compasión o gozo, ¿verdad? Estoy hablando de las cuatro moradas, que son las prácticas iniciativas para quienes empiezan la práctica de meditación. So, parte de la práctica de la meditación llevó a un cambio en cómo se interpretaban los estados, que no es algo que solamente, ok, esto aplica al renacimiento, esto también aplica a mi mente. Después tenemos las enseñanzas sobre el no dualismo. ¿A qué se refiere esta enseñanza del no dualismo? Es que en el budismo mahayana tenemos esta idea de que nuestra experiencia eh, samsárica, ¿verdad? Nuestra experiencia en este mundo del samsara no está separado de la experiencia del nirvana, sino que ambas están fusionadas en uno solo. Esto es un concepto sumamente complicado, quizás no me gustaría entrar mucho en esto hoy, pero básicamente la idea es que eh, al no haber dualismo, ¿verdad? Este, eh, cada experiencia que nosotros tenemos es una experiencia ¿cómo que se llama? De un Buda. Me voy a meter en una camisa de 7 varas, si trato de explicar esto mucho hoy. Pero en sí, al no haber dualismo, quiere decir que estos reinos, ¿verdad? No están separados de tu experiencia diaria. No sé si esto se entiende. Porque de cierta forma, la enseñanza de los 6 reinos es una experiencia, habla sobre la experiencia samsárica, ¿verdad? Esto no está separado de nuestra vida cotidiana, en cierta forma. Y después es una forma, ¿verdad?, de aplicar la práctica en nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante este cambio, esta interpretación o este cambio de interpretación en los 6 reinos? So, Esta interpretación psicológica tiene varios propósitos. Por un lado, tiene relevancia inmediata, ¿verdad? Hace que las enseñanzas sean aplicables a la vida cotidiana, ayudándonos a los practicantes a reconocer y transformar nuestros estados mentales. Crea un énfasis en la responsabilidad personal, ¿verdad? De que si yo estoy experimentando el infierno, yo estoy experimentando el estado de Ashura, ira, ¿verdad? Es mi responsabilidad esa experiencia, ¿verdad? Buda Dharma nos enseña que hay una manera de salir de esa experiencia. Y esto también es importante porque sí, hay una integración con la práctica meditativa, se alinea con las prácticas de meditación que tienen como objetivo observar y purificar nuestra mente. Ahora, algo que yo siempre trato de explicar es que muchos budistas Nichiren estudian los 10 estados y luego para lo único que lo usan es para juzgar a los demás. Y esto no es algo bueno. Tú no aprendes los 10 estados y cómo identificarlos para juzgar a tu vecino. Y decir, la vecina vive en estado de ira, ¿verdad? O quizás mi suegra vive en estado de ira, ¿verdad? Y mi primo, ese muchacho siempre está en estado de infierno. Ese no es el objetivo de aprender los 10 estados, ¿verdad? Los 10 estados es para tú convertirte en el maestro de tu mente.
So, en cierto punto en tu práctica, ¿verdad? Una parte que debería ser ah, parte de nuestra práctica diaria, una cosa que yo aprendí con uno de mis maestros cuando yo estaba en el sacerdocio, era que en la mañana, ¿verdad? Chequeábamos con nosotros mismos, a ver cómo estábamos, ¿verdad? Y al final del día, ¿verdad? También chequeábamos con nosotros mismos cómo estábamos. ¿Qué quiere decir chequear con nosotros mismos, revisarnos a nosotros mismos? Quiere decir que antes de hacer, generalmente con los budistas Nichiren invocamos a Odaimoku, ¿verdad? La mañana, ya en la noche, o recitamos sutra en la mañana y en la noche. Tanto invocar Odaimoku como recitar el sutra es una práctica meditativa. Pero antes de hacer eso, ¿verdad? Revisamos nosotros mismos. Cuando antes de hacer tu práctica de la noche, tú te puedes sentar, ¿verdad? Y revisar contigo mismo. Tomarte un momento antes de empezar. Es como una práctica preliminar, ¿verdad? Tú te sientas frente a tu altar, enciendes las velas, enciendes el incienso y paras por un momento y revisas ¿por qué no hacer esto mientras estamos invocando Daimoku o mientras estamos recitando el sutra, si son prácticas meditativas? Porque creo que poco como que interrumpe, ¿verdad? Porque generalmente invocar a Daimoku tiene más que ver con eh, Samadha Vipassana. Ah, ahora sí. Eso puedes estar pensando o analizando algo. Generalmente es algo que hacemos durante Vipassana, dependiendo del entendimiento que tú tengas de Vipassana, porque hay diferentes entendimientos de Vipassana dependiendo de diferentes escuelas budistas. Pero el punto sería, a la noche cuando vas a hacer tu práctica de la noche, te sientas y examinas cómo estuvo tu día. Y te observas a ti mismo, repasas las cosas que hiciste y cómo reaccionaste a las diferentes situaciones. Y puedes identificar en qué estado estuviste en cada una de esas diferentes situaciones. Y cuando ves que estuviste actuando de una forma en que puedes decir, ok, en esta situación realmente no actué como un bodhisattva. En esta situación, ¿verdad? Quizás actué como un espíritu hambriento, ¿verdad? Entonces, es difícil corregir nuestros errores o cambiar la dirección hacia la cual va nuestra vida si no somos capaces de ver dónde es que nos estamos equivocando o cuándo nos estamos desviando del camino. Poder chequearnos a nosotros mismos, revisarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Realmente es una ayuda muy grande, porque el budismo no es un montón de teoría, ¿verdad? Budismo, mucha gente se jacta diciendo, oh, budismo es una filosofía de vida. Bueno, acá está la parte en que tenés que poner, en que los americanos dicen que la rueda toca el pavimento, ¿verdad? Eh, so, el punto en que la rueda toca el pavimento es como tú aplicas las enseñanzas budistas a tu vida diaria. Entonces, si tu vida diaria no coincide, ¿verdad? Con las enseñanzas budistas, entonces hay un problema, realmente no estás caminando el camino. Y es muy fácil salirse del camino si no revisamos cómo nos estamos practicando. Eso es importante, esta idea de integración con la meditación, integrarlo en nuestra práctica, revisarnos a nosotros mismos, que estamos, ¿cómo es que se dice? Practicando y poniendo en práctica lo que el Buda nos enseña. Yo espero que hasta ahora me sigan y no verlos perdido eh, con esta explicación. El contexto histórico y textual. Esta interpretación está respaldada por varios textos y enseñanzas budistas. Por ejemplo, el Lankavatara Sutra, que es un texto fundamental en el budismo Zen y en la filosofía Yogacara, enfatiza el papel de la mente en la creación de la realidad. Lo que estábamos hablando más temprano, de que nuestra mente, eh, la calidad de nuestra mente eh, depende, de la calidad de nuestra mente depende nuestra experiencia en la vida. Las enseñanzas Vajrayana, ¿verdad? Esto es budismo esotérico. Recuerden que esoterismo en budismo no quiere decir lo mismo que esoterismo
en, ¿cómo es que se dice? En vernacular. So, esoterismo quiere decir enseñanzas secretas. So, estamos hablando del budismo tibetano, budismo Shingon. So, particularmente en el budismo tibetano, a menudo describen los 6 reinos como proyecciones de la mente y los relacionan con las 6 emociones primarias: ira, el reino infernal; orgullo, con el reino de los devas, y de la misma manera. En el budismo Zen y otras tradiciones mahayanas también, se enfatiza la experiencia del momento presente de la mente como la clave para entender samsara. Pues necesitamos poder entender cómo samsara funciona para poder salir de él. Después tenemos el significado simbólico de los 6 reinos como estados mentales. So, cada reino puede entenderse como una condición psicológica. So, vamos a ir desde arriba, desde el reino de los devas hasta el reino del infierno. So, el reino de las deidades, Deva, es un estado de dichosa ignorancia, complacencia, ¿verdad? So, dichosa quiere decir una experiencia muy linda, muy alegre, pero increíblemente autocomplaciente e ignorante, donde uno evita enfrentar el sufrimiento o la impermanencia de la realidad. Después tenemos el reino de los asuras. So, el reino de los asuras es un estado de celos, competencia y lucha constante, ¿verdad? En la mitología budista siempre se pone a los asuras como en este estado de guerra permanente, envidiando a los devas, ¿verdad? Queriendo reconquistar el monte Sumero, ¿verdad? Para apoderarse del cielo de los 33 dioses. El reino humano, este es el reino más ideal, generalmente se lo identifica con el reino de la, ¿cómo es que se dice? Tranquilidad. Es un estado de equilibrio, donde uno tiene el potencial tanto para el sufrimiento, ¿verdad? Como para el despertar espiritual. So, esta forma actual nuestra como reino humano, en el reino humano, es un renacimiento, el renacimiento más deseado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ah, las, a pesar de que el más elevado es el reino de las deidades de los devas están demasiado ocupados disfrutando de su propia existencia para dedicar el tiempo para practicar el Dharma, ¿verdad? Están demasiado distraídos con tanto placer y tanto gozo. Generalmente cuando se dan cuenta de que su existencia está llegando a su final porque sus poderes y su brillo disminuye, sufren muchísimo, pero es demasiado tarde para poder cambiar algo. En cambio, nosotros como seres humanos tenemos este a esta oportunidad única. No estamos tan distraídos y absortos en el gozo como los devas. Tampoco estamos en un sufrimiento que no nos permite salir de simplemente sobrevivir como el reino animal o el reino de los espíritus hambrientos que no piensan en otra cosa que en comer, o el reino del infierno, que es un sufrimiento constante. So, el reino animal es un estado de ignorancia, un comportamiento instintivo y falta de autoconciencia, o sea, de ser conscientes de nosotros mismos. A mí me gustaba mucho la manera en que un maestro me enseñó el reino animal. Me decía que el reino animal es un estado de terror permanente, porque los animales viven en un estado constante tratando de evitar ser devorados por otros animales. Después tenemos el reino de los espíritus hambrientos, un estado de deseo insaciable y hambre emocional. Esta idea de hambre emocional me gusta mucho, porque no es simplemente de hambre de que me duele la panza, sino también hay una emoción, es un hambre muy profundo. Finalmente, el reino del infierno es un estado de intenso ira, odio, pero por sobre todo desesperación. Entonces, ahora vamos a hablar de los 4 mundos iluminados. O recuerden que estábamos hablando de los 10 estados. So, en budismo Theravada, ¿verdad? Existen solamente 6 reinos del renacimiento. Y en cambio,
En budismo Mahayana, especialmente budismo Nichiren y Tiantai, tenemos otros cuatro estados adicionales. Los que escuchan la voz, que son arhats, ¿verdad? Los que despiertan a la causa, los bodhisattvas y los budas. Ahora, es interesante, el estado de arhat, de los que escuchan la voz, está implícito en los seis reinos de la existencia del Theravada. ¿Por qué está implícito? Porque arhat es uno de los títulos del Buda, ¿verdad? So, arhat, alguien que es un arhat, es alguien que ha logrado la iluminación en budismo Theravada. So, ah, de cierta forma, el budismo Theravada, Arhat es la salida a Samsara, ¿verdad? Pero en budismo Mahayana, la iluminación del Arhat es visto como, sí es una iluminación, pero no es una iluminación en su máxima expresión. Es un nivel de iluminación, pero no es el nivel de iluminación más alto. En budismo Mahayana, estos cuatro estados que tenemos acá son vistos como cuatro niveles de iluminación, de más bajo a más alto. So, Arhat, ¿verdad? O escuchar la voz. ¿A qué se refiere escuchar la voz? Escuchar la voz se refiere a escuchar la voz del Buda. So, generalmente el estado de los que escuchan la voz o Arhat se refiere a el estado de aprendizaje. So, llegar a cierto nivel de iluminación a través del aprendizaje. Después, el estado número 8 que son los despiertos a la causa, pratyeka budas, ¿verdad? So, pratyeka budas es una palabra sánscrita que literalmente quiere decir budas privados. So, los pratyeka budas alcanzan la iluminación solos, sin maestros, pero es una iluminación igual que que los arhats, es una iluminación limitada. No tiene los aspectos de la compasión que tiene, que tiene la iluminación del bodhisattva o la iluminación del Buda. Después tenemos ah, el estado de bodhisattva, ¿verdad? Bodhisattva es una iluminación más elevada, está por encima del Arhat, está por encima de Pratyeka Buda, y el objetivo del Bodhisattva es eventualmente convertirse en un Buda. So, tenemos estos cuatro mundos iluminados. Ahora, algo que tener en cuenta también es que generalmente, eh, como reinos, ¿verdad? Cuando esta enseñanza de los 3000 mundos, ¿verdad? Que surgió en China, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando los sutras empezaron a llegar a China, empezaron a llegar todas estas enseñanzas a través de la ruta de la seda, ¿verdad? De manera desorganizada, fuera de orden. So, los maestros del Dharma chino estaban tratando de hacer sentido de todos estos sutras que enseñaban enseñanzas diferentes, objetivos diferentes de iluminación o de despertar espiritual, eh, y a veces incluso contradictorios entre sí. So, los maestros chinos estaban tratando de tener sentido. So, una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a las enseñanzas de Ichinen Sansen es que Ichinen Sansen, o los 3000 reinos en un solo momento del pensamiento, es una manera que usó Tiantai Sigi Tu para sistematizar las enseñanzas del Buda de una manera, en un sistema comprensible, ¿verdad? So, Nichiren Sansen, de cierta forma, es una amalgación de muchas enseñanzas budistas en una manera, en una síntesis coherente, fácil de entender, en teoría, fácil de entender y de poner en práctica. So, cuando leemos los sutras mahayanas, vemos que los bodhisattvas tienen tierras puras, tienen reinos, ¿verdad? So, Bodhisattva Avalokiteshvara, ¿verdad? El más famoso de todos los bodhisattvas, el favorito de todo el mundo, cuando todo el mundo quiere elegir un bodhisattva como patrón, casi todo el mundo va con Avalokiteshvara. Avalokiteshvara tiene su tierra pura, que es el monte Potalaca, ¿verdad? So, vemos que hay una tierra
un reino de un bodhisattva. También Maitreya. Maitreya tiene su reino en el cielo Tusita. Después tenemos que Samantabhadra, ¿verdad? También tiene su propia tierra. También al ver los mundos de los Budas, también vemos que el Buda Amitabha, ¿verdad? Tiene una tierra pura en el oeste. Vemos que el Buda, rey de la medicina, tiene una tierra pura también. So, los Budas tienen sus propios reinos y vemos que es posible renacer en estos reinos, ¿verdad? So, para aquellos que han leído los sutras de la tierra pura, ¿verdad? Los tres sutras sobre Amitayos, vemos que es posible renacer en estas tierras puras. Y ah, para muchos budistas era un objetivo renacer en el cielo Tushita y poder aprender directamente de Maitreya, el futuro Buda. Sabemos que hay un renacimiento también en la tierra pura de un bodhisattva. So, estas ideas de renacimientos en tierras puras influyó a los maestros chinos a incluir a estos cuatro mundos iluminados como posibilidades de renacimiento y como también estados de la mente iluminada. So, podemos alcanzar un estado de mente iluminada como a personas que estudiamos bajo un maestro y aprendemos, estado de aprendizaje, estado de autorrealización, cuando nos damos cuenta de o nos iluminamos de cosas a través de nosotros mismos o a través de la iluminación, a través de la compasión del Bodhisattva o la máxima iluminación del Buda. Yo espero que esto hasta aquí me vayan siguiendo. Yo sé que esta charla hoy me está tomando poco más tiempo del usual. So, la adición de los cuatro reinos superiores. La adición de los cuatro reinos superiores de Pratyekabuddhas, Arahats, Bodhisattvas y Budas a los seis reinos tradicionales de existencia en el budismo Mahayana reflejan una expansión doctrinal y filosófica significativa. Este desarrollo surgió del énfasis del Mahayana en la liberación universal, el ideal del Bodhisattva y el reconocimiento de múltiples caminos hacia el despertar. He aquí una exposición de por qué y cómo se incorporan estos reinos superiores. So, cuando miramos a la perspectiva Mahayana, el budismo Mahayana introdujo una visión más amplia de la liberación, enfatizando el camino del Bodhisattva y el ideal de alcanzar la Buddhidad para el beneficio de todos los seres. Este cambio condujo al reconocimiento de logros espirituales adicionales más allá del ideal del Arhat, el Theravada, que fueron vistos como más inclusivos y compasivos. So, algo que vamos a ver es la idea del Ekayana. So, si ustedes son familiares con el Sutra del Loto, ¿verdad? Hay varios sutras Ekayana en realidad. El Sutra del Loto no es el único sutra Ekayana. Hay muchos. Hay Ekayana, vehículo único, se considera una categoría de sutras, ¿verdad? So, generalmente, cuando hablamos de los tres vehículos, también si miran estos cuatro estados, son representativos de los tres vehículos. Los tres vehículos son el vehículo de Arhats, ¿verdad? El vehículo de Pratyekabuddhas y el vehículo de Bodhisattvas. So, en los sutras Ekayana quiere decir vehículo único, enseñan que en realidad hay un solo vehículo. Hay un solo vehículo que nos transporta o que nos lleva hacia la iluminación, y ese es el vehículo de Buda. Y que estos tres vehículos de los cuales los Budas hablan son medios hábiles, upaya, ¿verdad? So, esta idea de Ekayana fue muy importante en la perspectiva Mahayana. ¿Por qué se agregaron los cuatro reinos superiores? Primero, para ampliar el alcance de la liberación. So, esto es de nuevo la idea de Ekayana. Las enseñanzas mahayanas critican el camino del Arhat como limitado a la liberación personal.
mientras que el camino del Bodhisattva apunta a la liberación de todos los seres. Al agregar a los reinos de Pratyeka-Buda, Arhats, Bodhisattvas y Budas, el budismo Mahayana reconoce múltiples niveles de logro espiritual, cada uno con su propio alcance y propósito. Y esta parte es importante. Cada uno tiene su propio alcance y propósito. Cuando lees el Sutra del Loto, en la primera mitad, enseñanza teórica, vemos que el Buda le profetiza el logro de la iluminación de sus discípulos arhats, ¿verdad? Y en una parte, a medida que va avanzando en los capítulos, hay una parte en que el Buda empieza a hablar de que en realidad no hay arhats, los arhats son bodhisattvas, ¿verdad? Pero son bodhisattvas en su estancia temprana, ¿verdad? Alcanzar la iluminación del arhat es simplemente un paso que ciertas personas necesitan hacer para poder avanzar hacia el camino del bodhisattva. Después, es una manera de enfatizar el ideal del bodhisattva. El camino del Bodhisattva es fundamental para el budismo Mahayana y la adición del reino del Bodhisattva refleja este énfasis. Los Bodhisattvas son seres que posponen su propia iluminación completa para ayudar a otros a lograr la liberación, encarnando la compasión y el altruismo, reconociendo los diferentes caminos hacia el despertar. El budismo Mahayana reconoce que los seres tienen diferentes capacidades e inclinaciones. La inclusión de Pratyekabudas, seres autoiluminados, y Arhats, aquellos que alcanzan la liberación a través de las enseñanzas del Theravada, refleja esta diversidad, al mismo tiempo que posiciona los reinos del Bodhisattva y de Buda como los ideales más elevados. Finalmente, integrando el concepto de medios hábiles, upaya. Las enseñanzas mahayanas enfatizan los medios hábiles, es decir, la adaptación de las enseñanzas a las necesidades y capacidades de los diferentes seres. La adición de los cuatro reinos superiores refleja esta adaptabilidad, ofreciendo múltiples caminos para adaptarse a diferentes practicantes. ¿Cómo se agregaron los cuatro reinos superiores? Ah, por un lado tenemos el desarrollo doctrinal, ¿verdad? Sobre los sutras mahayanas, como el Sutra del Loto y el Sutra de Avatamsaka. Avatamsaka quiere decir, generalmente se lo traduce como guirnalda de flores, pero una traducción más correcta es multitud de Budas. Profundizan en las cualidades y los caminos de los Pratyekabudas, los Arhats y los Bodhisattvas y los Budas. Estos textos presentan un marco jerárquico del logro espiritual con el reino del Buda como objetivo final. Es también una reinterpretación del camino del Arhat dentro del Mahayana. El camino del Arhat no se rechaza, sino que se recontextualiza como una etapa preliminar. Se considera que los arhats han alcanzado la liberación personal, pero crecen de la plena compasión y sabiduría de un bodhisattva, o crecen, perdón, hacia la plena compasión y sabiduría de un bodhisattva Buda. Después, con respecto al papel de los pratyekabudas, los pratyekabudas son seres autoiluminados. Y me acuerdo que hace unos años leí un artículo que decía que los Pratyekabudas, ¿verdad? Son sabios antiguos que al agregarlos como Pratyekabudas, los budistas lo que estaban haciendo era reconocer estos sabios antiguos, ¿verdad? Pero como son muchos, no se los incluye por nombre. Los Pratyekabudas son seres autoiluminados que alcanzan el despertar sin depender de un maestro, pero no enseñan a otros. Por eso es que se los llama Budas privados. Su inclusión refleja el reconocimiento del Mahayana de los caminos solitarios hacia la iluminación, al tiempo que sigue posicionando el camino del Bodhisattva como superior. Y después tenemos los reinos de Bodhisattva y Buda. El reino del Bodhisattva representa a los seres que están trabajando activamente hacia la Budeidad por el bien de todos los seres sintientes. El reino del Buda es el logro máximo de la sabiduría y por eso es el último de los 10 estados. Y representa la compasión perfecta que trascienden todas las limitaciones.
So, espero que esta presentación les sea útil, que les creo que es una presentación diferente, no expliqué esta enseñanza desde la perspectiva de explicar cada uno de los 10 estados, sino traté de ampliarlo más para que se entienda cómo es que Tiantai sí llegó a esta enseñanza de los 10 estados. Espero que les sea útil, espero que lo utilicen para su autorreflexión para cada día antes de comenzar su práctica, tomarse 5 o 10 minutos para analizarse a ustedes mismos sobre en qué estado estuve hoy, ¿verdad? Me comporté como un bodhisattva. Quizás estuve haciendo leyendo mucho Dharma, ¿verdad? Estuve practicando el camino del Arhat. O quizás hoy estuve haciendo mucha meditación, ¿verdad? Un poco de práctica Buda. Quizás tuve un mal día y me estuve comportando como un, ah, ¿cómo es que se dice? Como, como un asura, ¿verdad? Mucha ira, mucho enojo con todo el mundo. Pero el punto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que en la enseñanza de Ichen Sanzen es que no importa, bueno, en realidad sí importa, pero más allá de que yo haya estado en un estado bajo durante el día, la posibilidad de el estado de Buda, del estado de Bodhisattva, siempre está presente. Siempre puedo manifestar, ¿verdad? Cuando hay mindfulness, y la única manera de desarrollar mindfulness es revisándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando yo estoy, algo que yo desarrollé con la práctica es la capacidad de darme cuenta de cuándo me voy a enojar, ¿verdad? En vez de simplemente dejarme llevar por mis emociones y cuando quiero acordar, hay veces que no sé si les ha pasado que eh, te enojas y te das cuenta de que te enojaste una vez que ya estás en medio de la pelea, ¿verdad? Es algo que yo me di cuenta que desarrollé con la práctica es que me doy cuenta del clic, el momento en que yo paso de estar en ecuanimidad o tranquilidad y paso a el estado de ira se inicia, ¿verdad? Que ahí en inglés decimos trigger, cuando algo te dispara, cuando algo hace que algo se desencadene, ¿verdad? So, poder identificar ese momento en que, ok, aquí viene. Entonces, si podés identificar en ese momento, eres capaz de frenarlo, ¿verdad? Pero por supuesto, si nosotros no nos revisamos a nosotros mismos y somos capaces de ver, ok, esto me pasó hoy, ok, tengo que prestar más atención, ¿verdad? Porque si no nos revisamos a nosotros mismos, pensamos de que yo estoy actuando bien, todo está bien, ¿verdad? Y por lo tanto no necesito hacer ningún cambio, no necesito estar atento porque todo está bien. Autorrevisarnos es sumamente importante. So, espero que esta enseñanza sea útil para tu vida. La próxima vez que nos reunamos vamos a ver la posesión mutua de los 10 estados y vamos a entrar en la enseñanza de los 10 factores. Espero que tengan un maravilloso día, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Namo myoho renge kyo.